Bueno, pues quería hacer este vídeo en esta fecha porque estamos ahora próximos a la recogida de la aceituna. Y quería hacer este vídeo para que supierais la realidad de la gente que nos dedicamos al campo, en concreto nosotros que nos dedicamos a la aceituna, para que veáis un poco lo que es la realidad con la que tenemos que tratar nosotros en el campo. Os voy a enseñar una cosita. No sé si la podéis ver desde ahí, si aclara la cámara o no. Estos son lo que le pagaba a un agricultor hace 25 años. 100 pesetas. Os voy a enseñar ahora lo que se cobra a día de hoy. Bueno, que se cobró el año pasado. Esto sí lo conoceréis mejor. Céntimos, 60 céntimos. Podéis pensar que ha evolucionado mucho el precio desde hace 25, es normal. Pasado 25 años se supone que debería de cobrarse más. Lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Hace 25 años que se cobra por el kilo de aceituna lo mismo que ahora. Solo para que os hagáis una idea de cómo va el campo. ¿Cómo puede ser que en 25 años no haya evolucionado el precio que cobra el agricultor? Si se ha encarecido la mano de obra, el gasoil, las piezas, y resulta que el agricultor, que es el que pone el trabajo y el que pone el fruto, resulta que sigue cobrando lo mismo que hace 25 años. Bueno, 25 años estoy viendo aquí que yo sepa, porque es los últimos vales que he conseguido recuperar, porque seguramente que de ahí para atrás el precio sea igual. O sea que es una vergüenza, 25 años con el mismo precio. Voy a poner ahora en un pantallazo de lo que es la evolución de los precios, a ver si consigo meterlo en el vídeo, para que veáis la evolución de la aceituna de primera y segunda. Ando entonces sobre un 60 céntimos la de primera y sobre 30 y pico céntimos la de segunda. La de primera es la buena, la gorda, que eso supone un 40 o un 50% de la cosecha en el mejor de los casos, o sea que de ahí para atrás. Cuando tengáis tiempo y paséis por alguna tiendita o algún súper, si podéis le echéis un ojo a los botecitos de aceituna solo para que sepáis el precio que tienen. El otro día lo estuve mirando yo solo, que por hacer el vídeo con un poco más de información, de 1,50 a 6 euros, incluso hasta 8 he visto yo el botecito de 1 kilo, cuando están pagando al agricultor 60 céntimos o 40, y en un producto que no lleva transformación, porque la aceituna que nosotros cogemos es la misma aceituna que vosotros veis en esos botes, ¿vale? Que tiene las especias, que si la salsa, que si el bote, ¿vale? Pero de 60 céntimos a 1,50 a 3 o incluso a 6 euros, yo creo que le están sacando mucho partido a un producto que no lleva transformación. Esto no es una maquinaria que necesite un chip que viene de Alemania y que cuesta 40 veces más. La aceituna que nosotros comemos es la aceituna que vosotros coméis, no le deis más vueltas, que es lo que hay. Incluso lo único que le falta es el pipo a algunas, que en todo caso lo tenían que cobrar más baratas por habérselo quitado. Esto es como si compras una televisión y la tele te cuesta 100 euros y resulta que el colchopán y la caja te cuesta 500. No tiene sentido que valga más lo de fuera que el producto. No es una cosa que no acabo de entender. Bueno, fuera de broma, me parece una vergüenza que nadie se preocupe de los agricultores, que seamos los que le estamos dando de comer a España, que hayamos trabajado incluso cuando la pandemia, cuando nadie salía, hemos sido de los pocos que estaban ahí dando el callo y que al final nadie se preocupe de ello. Es una vergüenza que los precios todos los años sean iguales cuando tiene que haber cientos de proveedores, de compradores, y que siempre sean los mismos precios. Esto tiene algo que ver con que semanas antes de la recogida se junten en algún restaurante los compradores para pactar precios o para hablar entre ellos, que a lo mejor luego no quedan en el mismo, pero es una cosa curiosa que entre puestos, cooperativas y demás resulta que la diferencia de precio sea de 3 céntimos en todo el norte de Extremadura. En 60 céntimos, en 80 céntimos que estoy viendo por aquí, y la diferencia es de 3 céntimos. Si
yo no te conozco a ti, no te he llamado y no sé lo que tú vas a hacer, es muy difícil que andemos con el mismo precio o que varíe un céntimo o dos. Es una casualidad muy grande, y las casualidades en el mundo del dinero me parece a mí que no existe. Cuando muchos compradores, muchas empresas se ponen de acuerdo en el precio, es una cosa que está prohibida, se llama oligopolio y eso está prohibido. No sé si alguien que vea el vídeo tiene mano para hacer algo con esto, a ver si alguna inspección puede pasar por algún sitio, no solo por los agricultores, que a los agricultores bien que nos llegan la inspección para ver si tenemos todo en regla, si tienes a los que cogen dados de alta, a ver si no solo es a nosotros a los que nos llegan las inspecciones, y os podéis pasar un poquito por las empresas de estos compradores y vigilar cómo hacen con los precios para que en 25 años sean los mismos, y la diferencia entre un comprador y otro, y en todo el norte de Extremadura, y bueno, no sé si en el resto seguramente que también, sea como mucho 2-3 céntimos. A ver si alguien que está viendo el vídeo tiene mano o conoce a alguien y se lo puede pasar, a ver si pueden averiguar, a ver cómo es posible esto. Y señores, siento mucho decirlo, pero el campo se muere. Es así. A nadie le gusta levantarse a las 5 o las 6 de la mañana y pegarse todo el día al sol o todo el día lloviendo, cogiendo aceitunas o con el ganado o con lo que sea, ya me da igual, para llevarse 50, 60 céntimos o lo que te paguen por una basura, para que luego otra gente que ni siquiera ve el producto, que ni siquiera sabe de qué le están hablando, se forre a tu costa. Porque nada más tenéis que ver lo que siempre digo, a ver si ves algún agricultor, algún ganadero en un BMW, en un Jaguar, como yo los he visto, a los compradores. A ver por qué los compradores o los que llevan o los que manejan las aceitunas o la ganadería a gran escala, a ver por qué tienen esos coches, y los que manejan el producto, que son los que lo cogen, van en coches como los que van. Eso también os puede hacer reflexionar de quién se está forrando a costa de quién. Y es lo que decía, que esto no tiene futuro. Yo por lo menos, para mí no lo quiero, y para mis hijos no lo quiero también. Y esto hace que la gente se tenga que ir del pueblo. A la gente que somos de pueblo, que nos gustan los pueblos, nos da mucha pena tener que dejar los pueblos por una cosa así, pero es que o te quedas o comes, elige. No hay otra cosa. Y como siempre digo, la gente de pueblo son de la gente más listas que hay, porque tienen mucha calle. Esto no se aprende con los libros. Son muy listos, lo que pasa es que el problema es que son muy buenos, y como son muy buenos se ríen de nosotros. Es lo que pasa. Cuando la gente de campo se demostró hace no mucho, me acuerdo, de aquí de Extremadura, se pusieron todos, a una, se cortaron carreteras, se hicieron manifestaciones. Entonces fue cuando nos empezaron a escuchar, pero normalmente no nos metemos en barullos, no nos gusta mucho la trifulca, pues somos gente muy buena que solo queremos que trabajar, y así nos pasa, que nos toman por el pito del sereno. Lo que quería decir era que, antes que se me olvide, que cuando vais a comprar a un súper, a una tiendita, que lo que compréis, ya sea lo que sea, verduras, carne, lo que sea, le echéis un ojo a la etiqueta, de dónde viene ese producto. Porque muchos no sabréis que seguramente las lentejas, los garbanzos, la carne que estáis comiendo os viene de Croacia o de Rusia o de Marruecos. Todas esas cosas, que es una cosa ilógica, que teniéndolo aquí al lado de casa, que tiras la mano y lo coges, que vayamos a comprarlo fuera. Entonces, que le echéis un vistazo. No digo que no lo compréis, simplemente que estéis pensando, que penséis un poco en el agricultor que tenéis de vecino, que conocéis, que se está levantando todos los días temprano y pegando 10 o 12 horas para que luego les paguen una basura, y que penséis en ellos y que compréis, si podéis, cosas de aquí de España, porque la agricultura si no se va a pique. No digo que hagamos un boicot a nivel internacional, no quiero que nadie se eche las manos a la cabeza, porque ahora la gente tiene la piel
la piel muy fina, simplemente que si tenéis el dinero, si podéis elegir entre un producto y otro, que compréis el de España, porque vuestro vecino, vuestro amigo seguramente que os lo va a agradecer al final, y eso va a hacer que al final haya más demanda y los precios sean mayores. Solo que me queda, espero que el vídeo llegue a mucha gente, que lo compartáis todo lo que podáis y que la gente se dé cuenta de cómo está el campo, que al paso que vamos en 20, 30 años nadie va a estar en el campo, y que si el campo se muere, lo demás, todo lo que conocéis de más se va detrás, así que vosotros mismos. Es una pena tener que acabar un vídeo así, pero es la realidad de lo que es el campo, que es una ruina, hoy por hoy es una ruina, y espero que entre todos aportemos algo y esto cambie, y que sea una cosa como otra cualquiera, un trabajo como otro cualquiera, un trabajo digno y que se paga bien. Ya no digo que se vayan a hacer ricos, pero que se pague bien. Así que nada, un saludo para vosotros, y que lo compartáis, que le deis a me gusta, y que nos vemos en el siguiente. Voy a intentar hacer en el siguiente vídeo un día en la recogida, lo que no sé si lo subiré quizás antes que este, no lo sé. Un día en lo que es la recogida con mi padre, para que veáis lo que se trabaja en un día cogiendo aceituna, y podéis comparar. Espero que os haya gustado, y un saludo. Nos vamos viendo y nos vemos en el siguiente. Adiós.